O mejor aún, nuevas preguntas. Cristian, te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra sesión de conclusiones. Vamos a proceder de esa manera. Tendremos dos relatores que van a hacer la relatoría del Congreso, sacar las conclusiones y definir los ejes de una discusión común, y cada uno de los coloquiantes podrá agregar algo en relación con el tema. Saludamos apenas empezamos. Gracias por estar con nosotros. Entonces voy a dar la palabra a Marie-Danielle Demelas, que va a ser nuestro primer relator, y a mi derecha tengo Christopher Domínguez, que aceptó hacer la relatoría del Congreso. Gracias. Bueno, en 2012, cuando se publicó el relato de la eternidad, lo conozco más en francés. Fue una cosa que molestó a mucha gente, pero empujó a buscar de nuevo la figura de Cortés. Y desde 2017 vemos que cada año, con excepción del año pasado, este coloquio ha interrogado la figura de Cortés, la figura de este momento histórico. Ahora estamos en 2021, pero faltan todavía unos. Y en este encuentro de estos 3 días hemos visto que se ha profundizado en la búsqueda de fuentes, interrogaciones a propósito de la personalidad de Cortés, quizás más profunda todavía de lo que se pensaba. Se ha interrogado también su lado político y guerrero, y sobre todo su lado artístico y ficcional. Y creo que se pueden organizar las distintas ponencias que tuvieron lugar estos 3 días en base a estos distintos ejes. Y bueno, creo que cada uno podrá desarrollar más a fondo estos temas. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo pensaría en un primer conjunto de preguntas relacionadas al Cortés político-militar artístico. Es decir, tenemos una figura multifacética. Entonces yo le haría 2 preguntas, una para empezar, una dirigida a Christian, yo encuentro, a mí me parece muy bien, a mí me gusta, pero no sé si a todos sus lectores les gusta. Yo encuentro que la imagen de Cortés que Christian ha venido desplegando es cesarista o cesárea, la de un militar, un aventurero, un hombre de Estado, pero también un escritor. Entonces, en ese sentido, a mí desde que leí el primer libro de Cortés de Christian, me llamó la atención, y esa cosa que yo vi ahí, bueno, se ha ido desarrollando de alguna manera. Entonces yo le preguntaría a él, aprovechando que lo tengo aquí, si realmente él cree que ha construido un Hernán Cortés cesario o cesarista. Y enseguida le preguntaría a Marie-Danielle y a Humberto, a ella, en qué medida esta guerra irregular que Cortés hace en el Nuevo Mundo deberá formar parte de la historia mundial del arte militar, ¿no? Porque ella hablaba de que desde Carlos V en adelante estas guerras sufren el destino de muchas de las cosas de América, que son el desdén. Y trataría de ello introducir a Cholula, dado que no es la matanza de Cholula, como nos explicaste brillantemente, sino es la matanza en Cholula,
¿Tenemos un Austerlitz ahí o un Waterloo o qué tenemos? ¿Cómo te imaginas tú, desde el punto de vista político-militar, ese lugar de guerra? No voy a contestar directamente sobre la figura de Cortés, la figura cesárea de Cortés, pero voy a dar unos elementos, voy a presentar unos elementos que ocurren en 1563, 64, 5. Y la corona manda los 3 hijos de Cortés, los 3 varones. Uno es Martín, hijo de Malinche, otro es otro Martín, hijo de su esposa española, y otro es un tal Luis, que es también un mestizo, a pesar de que los textos lo presentan como hijo de una española, lo que no es. Y esos 3 hijos están mandados para restaurar en 1563 el poder de Cortés en Nueva España. Y para asegurar la operación, la corona manda un visitador que se llama Valderrama, no es muy importante, pero significa que hay una voluntad de la corona de salir del sistema del virrey, de la administración a través de un virrey, por inventar una nueva manera de administrar que sería prácticamente una forma de independencia de México. Y es el Martín, el segundo marqués del Valle, el hijo de su esposa española, y que pertenecía a la familia real, evidentemente. Entonces, es Martín, el segundo marqués del Valle, que supuestamente tiene que tomar el poder, y no toma el poder. Y la lectura que tenemos es que no tiene el ánimo, no tiene la fuerza, no sabe hacerlo, es un mundano que no quiere gobernar. La respuesta es otra. No quiere ser conquistador, no quiere ser virrey, no quiere ser dirigente, no quiere ser gobernante, quiere ser escritor. Y toda la vida de Martín la podemos seguir a través de sus poemas. Se dedicó toda su vida a escribir poemas. ¿Por qué? Porque radicó con su papá en Valladolid y durante esos 3 años de vida en Valladolid siempre vi su papá, Hernán Cortés, a su mesa de trabajo escribiendo. Entonces, la imitación del padre se hizo a través de la escritura y no a través del Cortés conquistador. Por eso, realmente podemos considerar que hay 2 facetas, pero que también son 2 momentos de la vida de Cortés. Y vimos que escribió la segunda carta al momento de la guerra, pero el testimonio del hijo es importante porque es la repetición de un modelo. Entonces yo tendría tendencia a considerar que Cortés finalmente se pensó él mismo más como escritor que como conquistador. Vamos a volver a esta cosa que es muy sorprendente de la ignorancia voluntaria pero total por parte de Carlos V de lo que pasó en América y de esta conquista. Es un asunto muy sorprendente. Y por eso considero que es el enfrentamiento multisecular entre los soldados clásicos, vamos a decir, es una palabra así, pero de la guerra regular, es decir, ejércitos potentes que se enfrentan con reglas, con formación militar, y la guerra irregular. Hay que recordar también que Cortés no tiene una formación de soldado, ha sido formado como letrado, y quizás eso, además de su genio particular,
le dio la flexibilidad necesaria para entender una nueva modalidad de la guerra que implica más que el enfrentamiento tropa contra tropa, la astucia, la inteligencia, la diplomacia, la búsqueda de aliados, etc. Y confirmo que pienso que valdría la pena rescatar este aspecto de la conquista en la historia militar, comparar esta campaña totalmente excepcional de 18 meses hasta la conquista de Tenochtitlán con autores muy conocidos internacionales como franceses, suizos. Estoy siempre pensando en los suizos que tienen una experiencia importante de la guerra irregular, pero también norteamericanos, ingleses, chinos, etc. Bueno, es interesante la pregunta de Christopher porque me parece que en la forma Austerlitz y lo que viene pasando en Waterloo no es exactamente comparable a la forma en que los ejércitos convocados en Cholula actuaron, sobre todo porque no hubo un Wellington, digamos, que hubiera enfrentado a una hueste del Güey Tlatoani de Tenochtitlan directamente en Cholula. Pero en el resultado sí es interesante la comparación que me pregunta Christopher, porque lo que pasa en Cholula aparentemente es este concierto de ejércitos, tanto aliados de coyuntura como locales que aparentemente son aliados del Güey Tlatoani, pero al mismo tiempo tienen también un juego propio. Y al parecer hay un enfrentamiento primero simbólico y después material, ¿no? El enfrentamiento simbólico puede traducirse como la sospecha manifiesta de los señores de Cholula, los aliados del Güey Tlatoani, que aparentemente descubren que Cortés no es realmente una conexión de Quetzalcóatl, y por tanto, si Cortés no es una conexión de Quetzalcóatl, entonces el templo no tendría por qué sufrir las consecuencias de una invasión, porque entonces se esperaba justamente que el ritual del templo permitiera justamente arrojar esa agua brutal que ahogaría a los supuestos invasores. Pero del lado de los ejércitos cortesianos, es decir, de la hueste mesoamericana que llega a Cholula con Cortés, predominantemente tlaxcaltecas, pero no son los únicos, ¿no? Tenemos huestes de Zempoala, parece ser que también había hueste de origen olmeca chicalanca, que son los que aparentemente se identifican de inmediato con Malintzin, y probablemente señores de Huejotzingo y señores de Calpan, que acuden a este encuentro en Cholula y que aparentemente, una de dos, en el choque ritual se dan cuenta que los señores de Cholula ya se dieron cuenta que Cortés no es exactamente un mensajero, digamos, de peligro y que por lo tanto puede ser atacado, y del lado de Cortés descubren que los cholulas aliados del Güey Tlatoani pues van a probablemente emboscar y van a interrumpir el proyecto final, que no era Cholula, el proyecto final, y aquí sí creo que hay una coincidencia en el fondo, en el resultado. Moctezuma sí tiene un Waterloo que comienza en Cholula, porque de la victoria cortesiana en Cholula, obviamente hay una retaguardia que ya no es peligrosa, es decir, Cortés ya no tiene en su espalda, en su camino hacia Tenochtitlan, una fuerza enemiga que lo esté persiguiendo. Entonces, en ese sentido, Cholula sí puede ser, desde el punto de vista ritual, en la manera en que manejó hábilmente Cortés, yo no sé si es él o es Malintzin, eso no me queda claro, o si es Maxicatzin, o si es alguna otra autoridad tlaxcalteca, la que al correr el resultado de la guerra, de la batalla, de la ejecución, de la matanza, como lo queramos llamar, el día 20 de octubre, mandan el mensaje al Güey Tlatoani
de que sus días están contados. ¿Por qué? Porque no es Quetzalcóatl, sino es Tezcatlipoca el que a final de cuentas lo está castigando. Y entonces Cortés avanza sin una retaguardia peligrosa, y eso le permite tener el encuentro en México-Tenochtitlan. Entonces, en la forma creo que no hay una comparación directa, pero en el resultado sí, porque de alguna manera la desgracia de Cholula fue más una desgracia para Moctezuma que para los propios cholultecas, porque como ya vimos, una fracción de los cholulas pactaron muy rápido con los invasores y obtuvieron beneficios, ¿no? Tierras, obtuvieron prebendas, obtuvieron títulos primordiales, y eso explica en parte la pacificación relativamente rápida del territorio. Entonces, creo que sí, Cholula merece quizá un análisis político, diplomático y militar de gran profundidad, sobre todo por las consecuencias en México, ¿no? Por eso yo siempre, cuando Cristian me invitó a este evento, yo le comentaba que para mí la matanza en Cholula sí es un momento político-militar clave de lo que va a pasar después en Tenochtitlan. Yo continuaría yendo hacia otro eje, el literario artístico por ahora, y le preguntaría yo a Philippe. Yo por su ponencia vi dos asuntos relacionados con la lectura literaria de la conquista. Por un lado, el lado de aquellos escritores europeos que vinieron a México en busca de ciertos sustitutos de la religión del sacrificio que veían de manera real o equivocada en Mesoamérica, como Dich Lawrence o Artaud. Y por otro lado, la experiencia un poco más laica, por así llamarla, de otros autores. Y también me gustaría saber de qué manera podemos hacer de manera mínima, y esta pregunta la extiendo a Eduardo, ¿de qué manera se ha leído a Cortés en la historia del arte en los siglos XVIII y XIX? En el caso de la literatura está la Heredia y Cortés como una figura de la poesía francesa del siglo XIX. Y en el caso de la música está esa ópera que dices que es espantosa de Vivaldi sobre Moctezuma, y todo eso que tú sabes sobre cómo la conquista de México ha dejado registro sonoro. Entonces sería para ustedes. Muchas gracias. Sí, creo que tienes razón en los ejes que tú destacas. La conquista misma, finalmente, como traté de decirlo en la mañana, pues en el siglo XX ha sido básicamente un tema simbólico. El símbolo creo que lo detalle bastante. Efectivamente, en el siglo XIX la literatura es otra cosa y no existe este deseo de negar su propia sociedad, al revés. Entonces aparecen especialmente los parnasianos y José María de Heredia, el francés, porque hay dos poetas que se llaman José María de Heredia, que los dos son cubanos, pero uno es franco-cubano y escribió en francés. Los trofeos, les trophées son como la obra. Y es interesante pensar que este poeta, que obviamente tiene esos temas muy cerca, ha crecido con la historia de América Latina, etcétera, escribe en contra de los románticos, del romanticismo. Y lo que él quiere proponer son imágenes muy concretas, son hechos. La poesía de Heredia no se deja llevar por sentimientos, al revés, es una poesía que pretende a cierta objetividad. Y la época hace que Europa está en un momento de expansión, un momento de colonizador, es un momento que se cree que la civilización está en Europa y que va a ir a otras tierras, en el caso de Francia, África, básicamente
norte y África transsahariana, pero y los ingleses más en el mundo asiático con la India. Entonces, la idea que tiene Heredia es una epopeya y de hecho se parece mucho a lo que escribe sobre Julio César y las guerras, invasiones de Galia y también habla de Hispania, en fin. Entonces es muy interesante ver que cada quien utiliza este material y a partir de sus métodos literarios, sus intenciones, sus ejes de desarrollo de su escritura, usa la conquista de México para darle un papel muy relevante a Hernán Cortés. O sea, el personaje, una vez más, hay varios poemas que hacen referencia a América Latina y también en Cristóbal Colón está en el paquete. En fin, hace una especie, los trofeos son todas esas aventuras positivas de un mundo europeo que fue a proponer otra forma de vida, sabemos, imponer. Ya he hablado de la idea de colonización, como se va a ver después, pero en este momento el problema no existe, no hay malestar frente a eso, hay entusiasmo. Entonces son poemas muy concretos. Le Condolil, que era un poco el hermano mayor de José María de Heredia, ya había abierto la brecha, pero leyendo los poemas, yo creo que realmente es José María de Heredia que da los textos más imponentes y más espectaculares. Creo que es más o menos lo que podría decir sobre el tema. Sí, para agregar algo sobre Heredia, es José María de Heredia, el cubano francés, que descubrió el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo en Santiago de Guatemala. Lo publicó, lo tradujo en francés y entró a la Academia Francesa a través de su traducción del entonces Bernal Díaz del Castillo, lo que significa que sí, en Francia hubo un interés para la conquista de México. Y otro dato muy divertido de José María de Heredia, que es un libro que yo publiqué como editor hace 1000 años en Francia, que es La monja alférez, ese texto muy corto de Catalina de Grauso, que es la historia de una española que se vistió de hombre y fue al Nuevo Mundo y tiene 1000 aventuras, historias, hasta que se dan cuenta que es mujer. Y entonces la mandan al Vaticano y después de constatar que era virgen, el Papa decide y le da el permiso de seguir vestida de hombre, que es un ejemplo bastante extraordinario. Es un librito muy pequeño y lo tradujo José María de Heredia también. Es una lectura muy grata. Yo creo que existe en español en Hiperión, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Yo? Qué pregunta más difícil, pero me comprometes con respecto a las óperas de la conquista. La mayoría son verdaderamente espantosas, y son espantosas quizá porque no ha habido es muy curioso, sobre grandes temas de la humanidad, grandes momentos, tanto la literatura como la música no siempre tienen la obra que le corresponde. Por ejemplo, cuando pensamos en la batalla de Borodino, por ejemplo, hablando, pues nada como la Guerra de las Paz. Y Austerlitz como Waterloo encontramos en Los Miserables de Víctor Hugo. En el caso, por ejemplo, de la música, la obertura 1812 es una forma de celebrar paso a paso el triunfo de los rusos contra los franceses en 1812. En el caso de un hecho tan gigantesco como ha sido la conquista de México, es parecido a la Ilíada y la Odisea. No hay una obra musical que tenga las dimensiones dignas del poema de Homero o los Homeros. En el caso, por ejemplo, tampoco lo hay de muchas otras páginas. Entonces, en el caso de la conquista, ha habido desde el principio interés. Alberto Pérez Amador, un amigo precisamente en común, ha hecho también una recopilación, ha encontrado más de 70 óperas dedicadas a la conquista. Es una lista que creo que ni Sergio Vela, que tiene una conferencia filmada por el Colegio Nacional,
donde habla de las óperas de la conquista, enumera muy pocas, pero todas son de una calidad muy, muy baja. Entonces llama la atención un tema que lo rebasa prácticamente a cualquier compositor, incluyendo Vivaldi. Eso fue un bazucazo, gracias. O sea, ¿quieres que hable mal de Vivaldi? Lo hago en público. Vivaldi es el grandioso compositor de las 4 estaciones, pero es un compositor muy malo como compositor operístico. De hecho, ninguna ópera de él se representa porque es un horror. Pero tiene momentos muy bonitos con Cecilia Bartoli cantando los numeritos, eso está bien, pero nunca es la ópera completa, son cachitos como la lotería, y entonces ahí es lo que uno cree que ahí va a tener todo, o sea, y no, pero perdón, los cachitos no es el premio mayor a menos que compre la serie completa, creo. Es lo que pasa con Vivaldi. En el caso, por ejemplo, de lo que pasa con mi ópera, es que me enfrentaba a cómo narrar la conquista en una ópera, y lo que reduje fue 1 hora, la última hora, y son los sueños de Cortés y las fantasías de él. O sea, me pasé más de 1 año o 2 años buscando cómo no equivocarme, creo yo, porque todo lo demás es cómo hago. Héctor Berlioz tiene la ópera Los Troyanos, que quiere retratar un poco precisamente la Ilíada, y lo que hace es parcialidades, es que no hay otra forma. Digo, ¿cuántas horas de ópera ni la tetralogía ni Wagner haría? Yo no creo que Wagner, con 18 horas que dura la tetralogía, pudiera haber hecho en 18 horas la conquista de México, de Tenochtitlan, por Hernán Cortés. O sea, no sé cuántas horas se requiere para hacer algo así. Cuando uno está pensando cómo puede reducir escénicamente, incluso en cine, ¿cuántas horas? ¿Necesitamos otro Señor de los Anillos o Ben-Hur? O sea, ¿cuántas horas necesitamos para hacer una película sobre la conquista digna, bien? Es inconmensurable, es lo que decía en la mañana. Y desgraciadamente los compositores, la limitante es muy grande, ¿no? Pero yo creo que es un problema de espacio teatral. Yo creo que la conquista, la única forma de escuchar, de ver la conquista en su totalidad, es leyendo la historia de la conquista. O sea, es un espectáculo literario. No creo que haya otra forma, como la Ilíada y la Odisea. No hay receptáculo que lo aguante. Y han fracasado los demás. Espero que yo no. Por eso es un provocador. Vas a ver, Domínguez, vas a ver. Bueno, me atrevería a decir que la obra de teatro de Rodolfo Usigli sobre la conquista es uno de los grandes desastres de la literatura mexicana, por las razones que tú dices. Hay acontecimientos históricos que sobrepasan a todos los hombres y a los artistas, ¿no? Yo variaría el eje hacia una triple pregunta para Miguel, que no tiene mucho que ver con lo que dijiste ayer, pero es una pregunta que creo que es interesante en relación a Cortés. Ahora que son los 500 años, tal parece que, salvo ciertos partidos extremistas, la conquista de México no es un tema en España. No forma parte del imaginario público. Desde luego que hay especialistas muy atentos como tú, pero bueno, hay como un hueco ahí que no sé si se debe al 98 o a que estamos en el siglo XXI. Hay un hueco en la que debería ser la parte principal, o por lo menos compartir con México el orgullo o el horror por la conquista. Entonces, ¿cómo imaginas tú por qué no se dio esta divinización o entronización o esta vindicación de un personaje de dimensiones cesáreas como Cortés? A Emiliano le preguntaría desde el punto de vista de las artes plásticas. Tú has hablado del arte como cicatrización. ¿En qué manera crees tú que una cosa que en México sigue siendo una herida de alguna manera abierta,
¿qué manera encuentras tú en que el arte funcione como cicatrización de, pues, de un personaje tan, afortunadamente para todos nosotros, por si no estaríamos aquí, tan polémico? Y a la doctora Salmón le preguntaría, hay libros que algunos hemos leído de Jung o de Karl Jaspers sobre la personalidad artística, gente que viene del mundo de la filosofía o propiamente de la psiquiatría. ¿Cómo resumirías tú desde luego la personalidad en general de Cortés? Ya nos hablaste de ella, pero si tú ves algo de esta naturaleza canónica de la personalidad artística en Cortés. No sé si procedemos por el orden en que enuncié las preguntas o... Muy bien. Disparas bien, ¿eh? Vamos a ver. Para contestarte querría remontarme un poquitín a la Reconquista. Vamos a los siglos XIV, XV en España, donde el arte de la guerra se profesionaliza. O sea, tenemos unos líderes que son la alta nobleza, con sus huestes, que se dedican a reconquistar el territorio. Y entonces esos duques de Alba, de Medinaceli, etcétera, etcétera, van cobrando relevancia, van cobrando títulos y marqués de Santillana, muchos más, ¿no? Y hacienda, territorio, van marcando, construyen sus castillos, van marcando sus feudos, etcétera, etcétera. Y eso empieza ligeramente a cambiar en el giro del siglo XV al XVI con las guerras de Italia, donde ya encontramos en Italia soldados profesionales que están un poco exentos, ajenos a la práctica feudal que había regido durante todos los siglos de la Edad Media. Y entonces nos encontramos que hay una expresión que se ha dicho hoy muy interesante, una hazaña náutica, ¿no? Un Cristóbal Colón que cruzó el Atlántico. Y entonces, ¿quiénes se agregan a esa caravana hacia América? Los marinos y los más desarrapados. No viene ningún hombre de título. En las primeras décadas nadie de título no viene. Entonces, esa dimensión que van a ir cobrando por riqueza, Pizarro, Cortés, Alvarado, etcétera, etcétera, no la reconocen bien en España. No son buenos pagadores, en el sentido de que la nobleza de título no acepta como sus iguales. Por mucho que les hayan dado a Pizarro a Pizarro le dan marqués, pero le dan un título de marqués sin definición de dónde. Tardaron décadas en que fuese marqués de la Conquista. Conquista de la Sierra, un pueblito minúsculo de Extremadura. Y a Cortés, marqués sí, pero del Valle, Oaxaca, Valle Antequera, no un territorio marcado peninsular, etcétera. Es como si fuesen gente de segunda división. Y por eso creo que entonces no llegan a tener esa relevancia. Eso por un lado, quiero decir, digamos desde el ángulo del poder. Luego viene otra dimensión, que es la popular, el boca a oreja, que eso corre muchísimo en las coplas, en los romances, en los pliegos sueltos que se imprimen. Y en ese nivel más bajo, sí que el pueblo admira, aplaude o envidia, si queréis, a sus héroes. Ahí sí que se nota un tirón, porque hay muchísima gente que quiere venir, que aspiran a pasar por Sevilla y que les den el pasaje a Indias, porque estaba todo muy regulado, muy reglado, no podía venir cualquiera, no querían que viniesen no católicos, no judíos, etcétera, etcétera. Y ahí, en ese nivel, sí que creo que se valora o se admira a esos héroes. Y es cuando, como el teatro es muy popular, de los corrales de comedias llega al pueblo, entonces esta gente sí que va al teatro a ver esas obras que se van escribiendo sobre ellos. Pero carecen de un cronista, digamos, de gran entidad, de gran relieve, salvo que él mismo se convierta en cronista, ¿no? el propio conquistador, ¿no? En el caso de Hernán Cortés. Y cualquier minúscula
bueno, quito minúscula, perdón, me corrijo. Cualquier conquista, victoria en Flandes, en el milanesado, en Francia, etcétera, cobraba un eco, una relevancia, unos festejos en las cortes celebrando esas megavictorias y eran pequeñeces frente a lo que fue México y Perú. Fueron México y Perú. No tuvo ese eco. No sé si me estoy ya extendiendo demasiado en la respuesta, pero ¿por qué? Porque lo consideraban, lo enlazo con lo que dice Magui Daniel, de irregular. No pertenecen a la nobleza oficial, a los guerreros oficiales. No son el duque de Alba, no son los profesionales. Quisiera añadir un pequeño detalle. Después de la conquista de Granada, España está orientada hacia África. Nunca hubiera imaginado conquistar tierras al oeste y se queda el emperador con la idea de conquistar África. Hay que ver un poco todas las grandes ocasiones de conquistar, no de vencer en Italia, en Flandes, sino de conquistar nuevas tierras, son siempre en África del Norte. Bueno, la cicatrización con nuestro pasado yo creo que es algo que no nada más es algo que ahí seguimos en el laberinto, como dijeron en la conferencia, en el laberinto de la soledad. Cicatrizar es una palabra en la que yo creo porque es algo que puede sanar. Yo sí creo que la cicatrización a través del arte, o lo que yo puedo aportar aquí, es la desvinculación de la academia. Aquí yo creo que los que conocen la historia no tienen el problema, digamos, del pueblo en general, donde ve ese padre violador que es Hernán Cortés, esa madre vendepatrias que es la Malinche. El conocimiento nos da libertad, nos da alas. Estos ejercicios que hay que decirlo y remarcarlo aquí en Guanajuato, con Onofre, Cristian, lo sigo agradeciendo. ¿Y qué es el arte? Bueno, hay muchas definiciones, es lo que deja el ser humano. Bacon decía que es la baba del caracol a través de la historia, pero el arte no nada más es la pintura, es la música, la poesía, y yo creo que un pueblo cuando abraza sus obras de arte y las reconoce, ha madurado. Yo creo que un pueblo donde se reconocen las creaciones que ha hecho, es un pueblo maduro en su conocimiento. Y el arte, como bien lo decía Picasso, es la gran mentira de la humanidad, pero la que más nos acerca a la verdad. La aportación que puede ser el arte para cicatrizar es ir dando la lectura de este conocimiento que lo dan los académicos y ser un suavizador y un puente a un público más grande. Yo sé que la pintura es un público en especial, un público particular. Yo sé que la música es otro, la poesía, la literatura, lo que hace Cristian, pero yo creo que todos, si tomamos el arte como herramienta para poder difundir este mensaje de cicatrización, lo podemos hacer. Y yo creo que uno de los ejes principales que yo quiero hacer hincapié, que ahorita hay un proyecto con Mónica y con Cristian del Petate Sutra, el mestizaje como arma, que también lo digo, es el mestizaje como arma diplomática. Yo creo que también la aprovechó Hernán Cortés, aprovechó un mensaje que daba muy claro desde que estaba en Santo Domingo, que estaba en la cárcel, y para salir de la cárcel quiso que bautizaran a su hija. Ahí está mandando un primer mensaje, cómo se utiliza el mestizaje como arma diplomática. Cómo dar ese mensaje, transmitirlo, hacerlo arte, y que ese mensaje de Hernán Cortés humanista, que apostaba para mí, que es lo más valioso, que es el mestizaje y generar otro mundo, que es lo que acaba siendo México contemporáneo, otro mundo que no tiene que ver con Europa, que tiene que ver con la conquista, y reconciliar una conquista y ponerle una curita, pues son muchos esfuerzos. Y espero y creo, porque si no me regaña aquí el compositor si digo que espero o trato,
Creo firmemente que estos ejercicios de reconciliarnos con nuestro pasado, con información, se van a ver trasminados en el mundo del arte, y yo sí creo que el mundo del arte sana y sí puede cicatrizar. Y la palabra me gusta que la hayas utilizado, porque algo que cicatriza puede curarse. Espero, más o menos. Aquí hay más gente que sabe, los que están aquí saben más que yo del tema. Yo entro en la parte artística. Gracias. Estaba ahorita platicando antes de que comenzara con Patrick, qué experiencia fue analizar la figura tan grande y tan controversial de Hernán Cortés. No es fácil llevar al diván bajo ni una teoría psicoanalítica, ni psicológica, ni ninguna otra postura, porque es un personaje muy complejo, pero además con una mirada de un hombre renacentista de hace 500 años, que en el mundo de las patologías, en cualquier DSM-3, DSM-4, DSM-5, no encajaría. O sea, se sale, se desborda. La figura de Hernán Cortés desborda, y por eso es tan atractiva para, ahora sí que para académicos, historiadores, escritores, artistas, músicos. Nos atrae. Es una figura, asomarse a la psique de Hernán Cortés es asomarte como a esta parte de un abismo, ¿no? Este abismo que te repela y a la vez te atrae. Eso fue mi experiencia en el análisis de una figura como Hernán Cortés, y sobre todo como la figura que nos presenta Christian Duverger en sus libros, en La Pluma. Este Hernán que está conectado con las palabras, que domina la palabra, y es un Hernán que se me hizo fascinante y que todavía hay un largo camino. Lo interesante de una figura como Hernán Cortés es que sigue prometiendo, sigue dando de sí y sigue siendo una figura difícil de leer, si no, no estaríamos, como decimos, si no, no estaríamos aquí. Entonces, todavía hay un mundo enorme por descubrir en la psique y en la conducta de Hernán Cortés. Bueno, y quisiera volver al problema de las fuentes y preguntarle quizás si podemos esperar aquí, en México, encontrar otras fuentes y qué papel puede tocar a la Fundación Slim. Yo pienso que sí, que hay todavía mucho por investigar, y sobre todo hay colecciones privadas que no se han dado a conocer. Ese es el problema, ¿no? En la Fundación Carlos Slim, lo que sale, es decir, lo que hay posibilidad de adquirir se adquiere, ¿sí? Con los debidos cuidados, sobre todo el problema que actualmente se tiene de las famosas ventas públicas, en donde ha habido particularmente en Francia fue el problema, ¿no? Y porque pues está prohibido, ¿no? De fuera del país está prohibido sacar esta documentación, pero yo creo que sí todavía hay mucho por investigar, sí, hay fuentes todavía. Es más, aún cuando las fuentes se hayan estudiado, una nueva generación le puede dar una nueva interpretación. Y yo creo que eso es lo más importante. Y yo creo que se ha visto aquí, en este encuentro, las diferentes interpretaciones que hace unos años no se hubieran podido dar. ¿Por qué? Porque hay nuevas preguntas, ¿no? Los hechos ahí están. Las interpretaciones son las que van cambiando incluso la historia, ¿sí? A mí particularmente me llamó mucho la atención lo de Cholula, ¿sí? Es algo que yo no me lo había, ni siquiera imaginado de que pudiera hacerse. Entonces, la tarea es, sobre todo para el público que nos está escuchando, que a lo mejor tiene cartas sobre el tiempo, sobre esta época, darlas a conocer, porque es lo único que nos lleva a revisar la historia, y las fuentes son muy importantes. ¿Puedo decir algo con la pregunta? Sí, solamente un segundo. Hay algo curioso que dice el Talmud. Dice, lo más importante es hacer la pregunta correcta y exigir la respuesta correcta. Ahorita lo que decía el doctor, precisamente, ha sido la pregunta
la matanza de Cholula o la matanza en Cholula. Entonces resulta que la pregunta al cambiar, al modificar una palabra, se rompe el eje y entonces cobra la pregunta que hizo precisamente el doctor Domínguez cuando dice Austerlitz, Waterloo, de Tenochtitlan. O sea, al mover una pieza en la pregunta, se mueve todo y posiblemente entra una respuesta que estamos esperando hace 500 años. No entiendo por qué. Aquí está. Pregunte bien, haga la pregunta correcta y quizás si logra la pregunta correcta, logrará la respuesta correcta. Esto en el psicoanálisis es fundamental. ¿Sí? La pregunta correcta da la respuesta correcta. ¿Sí? Y yo creo que la madurez de un pueblo se manifiesta en esa reconciliación por el pasado. A mí me ha llamado mucho la atención estar estos días aquí en Guanajuato, porque yo pensaba antes que Tlaxcala era el único estado reconciliado con su pasado y ahora veo que no. El caso de Guanajuato es clarísimo en esa reconciliación que tiene. Y yo creo que los que estamos aquí, que hemos hablado con toda la apertura posible, es un ejemplo de ello. Así que felicidades al Estado también. Gracias. Última pregunta que voy a hacer a Patrick, y lo hago como especialista de las guerras irregulares. Le hablo a él como especialista de la guerra florida. ¿Cómo evolucionó la visión de la guerra que se impuso a los especialistas de la guerra florida? Es verdad que a partir de Cholula todo cambia, a mí me parece, pero supongo que, no sé si es la buena pregunta, pero hay que hacer una respuesta difícil. Bueno, yo iba a hablar de otra cosa, pero bueno. Yo creo que aquí el punto es que, digamos, la manera de guerrear de los españoles corresponde al siglo XVI, ¿no? De una manera medio maquiavélica, ¿no? Hay que exterminar al enemigo, en un momento dado hay que ganar, y en el contexto de los indígenas lo contrario. El enemigo tiene mucho valor, tiene, digamos, un tonali fuerte, y cuando uno lo captura y lo ofrenda a Huitzilopochtli, digamos, se recupera esta energía. Entonces, en la guerra, ellos en vez de estar, digamos, concentrados en exterminar al enemigo, estaban, digamos, operando, tratando de capturarlo. Cortés se salvó varias veces de esta mala costumbre, ¿no? En el contexto bélico, ¿no? O sea, yo creo que aquí esa evolución, yo creo que primero prohibieron las guerras en este caso. Entonces, yo creo que en la evolución habría que ver cómo evolucionó, digamos, la guerra entre indígenas en este caso, ¿no? Yo creo que los que estaban muy lejos del centro de México siguieron, digamos, sus pautas bélicas como solían hacerlo antes, ¿eh? Pero yo creo que en la batalla de Otumba, por ejemplo, los mexicas y sus aliados tenían todas las de ganar, ¿no? Había una superioridad numérica extraordinaria y estaban a punto de ganar la batalla, bueno, cerca de Otumba, no es Otumba exactamente, pero el solo hecho de arrebatar el Tlahuizmatlaxopili, es decir, la bandera simbólica, nada más con eso se desbandó totalmente, digamos, huyeron todos y mataron a Matlatzincatzin, el hermano de Cuitláhuac, y todo se acabó. Es decir, que la batalla llamada de Otumba del 7 de julio de 1520 podría haber sido, digamos, la piedra angular. Y si ganan esta batalla, la historia de México hubiera sido muy distinta. No sé si entre los coloquiantes que tengan alguna otra pregunta. ¿Sí? Sí, sí. Sí, bueno, yo quería decir lo que iba a decir yo. No me lo preguntaron, no hicieron la buena pregunta, pero voy a tratar de dar una buena respuesta a una pregunta que no se hizo. Bueno, todo lo que estamos platicando lo decimos con base en fuentes. Entonces aquí yo creo que es muy importante hablar de textos, es decir, de tejidos, como dice la etimología de textos en latín, de tejidos verbales y pictóricos. Entonces lo que hay que hacer es tratar de ver cuál era el telar, ¿no? El telar epistémico,
Es decir, hablamos de un encuentro de dos mundos que parece una expresión hiperbólica, ¿no? Pero yo creo que sí, es un encuentro de dos mundos, de dos maneras de pensar, de sentir y de ser, ¿no? Entonces aquí hay hay un encuentro en los textos, tenemos primero un macro contexto de un encuentro epistémico. Luego, digamos, entrando un poco más en materia, los textos, digamos, se caracterizan por su género. En el caso de Cortés tenemos relaciones, ¿no? Cartas de relaciones. La relación supuestamente es un texto transparente. Se supone que el grado de, digamos, el índice de refracción de lo que pasó, realmente lo que fue, cuando se refracta dentro de una relación, pues el índice de refracción es mínimo, teóricamente, ¿no? Porque siempre hay, digamos, un punto de vista particular, ¿no? Pero cuando en el caso, por ejemplo, de Bernal Díaz del Castillo, ya no es una relación, sino un relato, porque se insinúan, digamos, elementos narrativos que tienen, digamos, una veracidad distinta. Por eso dice la historia verdadera, pues la historia con H mayúscula es verdadera, evidentemente, ¿no? Al poner un epíteto verdadero, ya transforma la historia con H mayúscula en historia con H minúscula y produce, ya no refiere un sentido, sino que lo produce. Más allá, yo creo que para el mundo, porque me ocupé yo del mundo prehispánico, del mundo indígena, bueno, del mundo indígena prehispánico, del contacto, pero también cuando madura un relato Tanonotzali en náhuatl, ¿no? Se vuelve Tlamachili Tlachtoltzazanili, es decir, un mito madura, es decir, que todo lo que fue realmente se decanta y se reestructura, digamos, lo que fue o lo que ellos querían que hubiera sido, porque aquí en el mito no es lo que fue, es lo que uno quisiera que hubiese sido, ¿no? O sea, hay una reestructura, y cité en mi conferencia el caso de Motecuzoma, ¿no? Donde no sabemos exactamente cómo murió y en qué cielo hicieron exequias solemnes o no. Y yo creo que aquí hay un mito que se tramó en el siglo XVI, que se encuentra en las fuentes de Durán y de Tezosomoc, y que nos muestra un Motecuzoma que quería ir al Sincalco con Huemac. Huemac era precisamente el rey de Tula, que había, digamos, sido responsable de la caída del imperio tolteca. Y yo creo que cuando en el Códice Florentino se nos dice que Motecuzoma quiere morir y quiere ir al Sincalco, no es por cobardía, es para acatar un modelo ejemplar. Es decir, que él, Motecuzoma, era el responsable de la caída de un imperio y que tenía que morir según lo postulaba la tradición, como Huemac había muerto, y precisamente Huemac se había colgado en la cueva de Sincalco. Y nos dice Cervantes de Salazar que precisamente en Chapultepec, en la cueva de Sincalco, se oyó precisamente un llanto donde se hicieron solemnes exequias de Motecuzoma, ¿no? Y luego hay también la poesía, ¿no? En este caso, igual que el arte, lo que decía Emiliano, donde se sublima, en este caso a lo mejor en términos psicoanalíticos, ¿no? O en términos químicos, ¿no? Cuando se hace gas, ¿no? Se eleva, donde se percibe de manera muy, muy profunda, y aquí tenemos una resistencia, digamos, novohispana, porque en la poesía, en los cantares mexicanos, tenemos, por ejemplo, la caída de Tenochtitlan, que está siendo recordada poéticamente en la, digamos, subterráneo, porque realmente en vez de hablar de Huitzilopochtli, hablan de Santa María, hablan de númenes cristianos, ¿no? Pero lo que dicen y lo que sienten y lo que piensan es una cosa distinta, ¿no? Sí, yo creo que sí, la materia verbal, la opacidad, digamos, opacidad verbal donde los significantes, digamos, tejen, traman, urden un significado. Por última vez. Antes de cederle la palabra al público. Sobre las fuentes, creo que fue uno de los avances de este coloquio, lo que salió como muy claro es que la noción de fuentes es una noción equivocada, y en este sentido de que todos los documentos que consideramos como fuentes
son obras literarias. Y eso lo vimos, y lo vemos con la Carta de Relación, lo vemos con la Historia Verdadera, y lo vemos con Sahagún, lo vemos con hasta el documento, el texto en náhuatl de los informantes de Sahagún, escrito en 1575-77, algo así. Entonces, después de un proceso de mestizaje, entonces no podemos considerar esos textos directamente como fuentes, sino como obras literarias. Y en la obra literaria viene la dimensión de creación, la dimensión de arte, la dimensión de personalidad del autor, etc. Entonces, creo que es uno de los avances de este coloquio, y quizá yo podría personalmente proponer realmente de eliminar esa noción de fuente y considerar que son obras literarias, y eso nos evitaría muchas discusiones para saber, porque cuando hay discrepancias entre una fuente y otra, siempre el problema moral que tenemos los historiadores, los antropólogos, etcétera, es cuál fuente escoger, cuál es la más fiel o la más verdadera. Creo que no es la buena pregunta. La buena pregunta es entender que cada obra que consideramos como fuente es una obra literaria. Por eso es la razón de nuestra reflexión en un coloquio que fundamentalmente es un coloquio literario. Ahora sí. Sí, gracias. A ver, quería yo preguntarles, por un lado, a Patrick como especialista en la materia y a Christopher como conocedor de la cultura y la literatura. Pues basta, ¿no?, que tienes, Christopher, su opinión respecto al siguiente coloquio que estamos pensando en hacerlo, bajo restricciones presupuestales que nos están avisando en estos días, a raíz de cortes que están haciendo el gobierno federal a los gobiernos de los estados, pero estamos viendo la forma de lograrlo. Mi pregunta sería, ¿qué opinarían? Porque este coloquio lo empezamos con Cristian en el 2017, pensando que si era 17, 18, 19, 20 y 21, este hubiera sido el último. Pero ya que se nos atravesó el 20, no lo hicimos. Entonces, ¿cuál sería su opinión sobre el tema, sobre todo tú, mi querido Patrick? Y tú, Christopher, ¿cómo lo ves en el contexto nacional? Gracias. Gracias, Onofre. Yo creo que, bueno, lo que estamos comentando es que en un momento dado hubo una resistencia. Yo no estoy hablando realmente de todo lo político y polémico de la resistencia que se está comentando hoy en día, pero digamos, cuando vemos en los cántares mexicanos que donde estaban ya conquistados, así dice en el texto en náhuatl, en Tepehualo, estaban conquistados los indígenas, seguía una resistencia encubierta a través de la poesía. Había una poesía encubierta. Y bueno, antes de eso ya lo sabemos porque en los bailes, en los atrios de las iglesias, en las fiestas de los santos, en los que cantaban, lo dicen los frailes en un momento dado, cantaban las alabanzas a la Virgen y todo eso, y cuando se alejaba el Padre, seguían con sus himnos sagrados antiguos, ¿no?, alabando a sus dioses propios, y cuando regresaba el Padre que hablaba en náhuatl, otra vez, aleluya, aleluya, ¿no? Entonces, sabemos que había esta resistencia. Albureaban en los cantares mexicanos, en mi libro Ahuilcuicat, Cantos eróticos de los mexicas, yo creo haber demostrado que albureaban a los padres, ¿no? Hay muchos albures prehispánicos que están en el contexto, digamos, de la cultura indígena, pero también albures, digamos, que están en el texto ya transcrito y ciertamente que estaba, digamos, de acuerdo con el que transcribía el texto para colar, digamos, un albur, ¿no? Pero entonces yo creo lo que estoy estudiando ahora son los Michincuicat, canto de peces, y estoy descubriendo que hay, digamos, un lenguaje críptico, que están, digamos, en estrato de superficie, hablan de elementos religiosos, pero codifican
realmente el texto y está, digamos, un nivel de profundidad, están recordando, digamos, su cultura antigua, sus dioses antiguos y todos los elementos que pertenecían al mundo prehispánico. Entonces, yo creo que un tema para lo que podríamos seguir con esos coloquios sería, digamos, estudiar esta resistencia indígena, no solamente en el aspecto literario, sino también en otros aspectos también, porque la guerra siguió también durante un buen tiempo. Entonces yo creo que sería muy interesante. Yo creo que Michincuicat, ciertamente canto de peces, porque fue un diluvio realmente lo que cayó sobre, ¿se acuerdan que en la cuarta era, cuando, digamos, hubo el diluvio, todos los que vivían entonces se transformaron en peces, ¿no? Entonces aquí quizás el Michincuicat, el canto de peces, sea después del diluvio que fue la conquista, digamos, todos los indígenas que permanecían eran como pececitos, ¿no? Que hablaban casi, bueno, como los peces, mudos, pero por abajo del agua, ahí, ahora sí, por abajo del agua, digamos, estaban formulando una resistencia, ¿no? O sea, yo creo que sería un tema, Onofre, ¿no? Bueno, yo contestaría a tu pregunta. Bueno, para mí, desde mi ignorancia, la primera década entre 1521 y la aparición real o supuesta de la Virgen de Guadalupe es absolutamente clave, y yo sé muy poco de esa primera década. Entonces yo, como pensándome como lector, como público, como curioso, me encantaría conocer algo más de esa primera década, ¿no? Porque cae Tenochtitlán, Cortés se va a Coyoacán y de pronto viene como un vacío, repito, desde mi ignorancia, y el siguiente acontecimiento ya es la Virgen de Guadalupe, ¿no? O la Tonantzin, según se vea, ¿no? Entonces yo sí me gustaría cubrir esa primera década de, como el libro aquel de Gibson, que es la vida cotidiana de los aztecas bajo el dominio español en esa primera década, y tomar en cuenta que un poco desaztequizar el asunto. La conquista en efecto siguió hacia Jalisco y hacia la zona tarasca, y la guerra, como se ha dicho, justamente sigue. Entonces ese esfuerzo de descentralización intelectual es lo que a mí me gustaría, ¿no? ¿Sí? Nada más un detalle con respecto, aquí se habla mucho de las fuentes. Ahorita lo que decía el doctor Duverger, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes son únicamente los documentos historiográficos que ocurren en el momento de los contemporáneos o los participantes de los mismos. Las fuentes como como si atizara al fuego, cuando habla del valor literario que tiene el supuesto Bernal Díaz del Castillo y obviamente las cartas de relación de Hernán Cortés. Naturalmente el mismo Carlos Fuentes habla de que se trata la primera obra literaria de América. Pero está hablando de literatura. El límite entre la literatura, entre el arte como testimonio y donde no. O sea, aquí hay dos problemas. Uno, mientras más fuentes, más confusión nos damos, por supuesto, y todavía no terminamos de descubrir todas las fuentes. Siempre hay la posibilidad de un códice oculto en algún lugar. Falta alguna pared que de repente caiga y esté ahí un documento. No falta el libro perdido en una biblioteca. Todos esperamos eso, por favor, si eso es lo delicioso de la historia. Entonces a mí no me preocupa el generar nuevas preguntas. Ahora, el arte, maestro Girorel, aquí está la parte importante. Nosotros damos respuesta, como artistas tenemos no que hacer preguntas, los preguntones son los historiadores. Ellos se debaten en eso, es terrible, debe ser horrible, debe doler la cabeza. De hacer tantas preguntas y tienen la respuesta y tienen la siguiente. Y cuando uno cree que ya lo dijo todo, el doctor Duverger dice, pero había encontrado algo nuevo.
Entonces de repente uno dice, no, no puede ser, o sea, hay algo que no sabía. Ahorita la nueva pregunta, ¿qué pasa a la primera generación? Digo, Domínguez también, no dejan de hacer preguntas, no dejan de hacer preguntas. La palabra historia quiere decir inquirir, investigar. En cambio, en el arte es una forma de respuesta. Entonces yo creo que hay que dar algún tipo de límite. Me atrevo a hablar de cierto límite. Decía Pierre Boulez que en una sociedad de supermercados lo que no tiene etiqueta es sospechoso. Eso es peligroso. Entonces aquí un poco, ¿qué es historia y qué es arte? Entonces si veo una representación pictórica de un hecho histórico, lo tomo como documento, lo tomo como documento histórico o lo tomo como una interpretación artística. Yo creo que hay que entender las dos cosas y entender los límites para no confundirnos. No nos confundamos en las respuestas que podemos dar. Las preguntas son estas. ¿Es este documento se puede tomar como histórico? Pues por supuesto que se puede tomar. ¿Con qué seriedad, con qué tipo de rigor podemos darlo? Y esperar nuevas preguntas para nuevas respuestas. Pero decir de que el arte o una obra artística es en sí ya un documento histórico per se, corre el peligro de podernos provocar una confusión. A mí ahorita me espantó escuchar eso, porque yo digo, bueno, ¿y cuando una obra es mala? Hablábamos lo de Vivaldi, la ópera de Vivaldi y Moctezuma, ¿es un documento histórico de la conquista? Yo diría que es me atrevo a decir, un antidocumento histórico, una aberración desde el punto de vista como algo que me pudiera ayudar a sentir la conquista, ¿sí? La Traviata de Verdi yo creo que hizo más por la mujer que 100 tratados feministas, porque ahí no solamente demuestra lo que pasa, la novela de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, claro, y la Traviata de la ópera de Verdi, que es la musicalización de lo mismo, sino que además trae la emoción de ese conocimiento tangible de la vida de alguien que pudiera ser útil. Rigoletto de Verdi también, sobre el texto Le Roi s'amuse de Victor Hugo, El rey se divierte, nos revela más sobre lo que pasa cuando una persona nace deforme y la sociedad cómo lo condena. No solamente estamos hablando del Fufón de Francisco I, estamos hablando de la gente deforme hoy en día. Entonces yo creo que el arte puede ser útil también emocionalmente, de ser un vehículo para que esa información pudiera llevar alguna forma a que la gente involucrarse, porque estamos hablando de humanos, no estamos hablando de extraterrestres. Todo lo que ocurre con la historia es hasta el día de hoy aquí en el planeta Tierra. Entonces no nos es ajeno, era todo. De repente se me quedó el micrófono en la mano. Esa dicotomía entre fuentes cronístico-históricas versus literarias creo que ya está pasada de moda. Ya vamos viendo que desde el punto de vista semántico, lingüístico, la historia, la crónica, también es un relato. O sea, también está sometido a la subjetividad, a la intencionalidad, a la direccionalidad o a cualquier segmento que enfoca ese texto, disque cronístico-histórico, hacia un ángulo muy concreto. Ya en los primeros cronistas españoles, y vuelvo a la Edad Media un poco otra vez, eran cronistas oficiales que iban al lado del rey. ¿Qué relato creen ustedes que nos daban? ¿El que beneficiaba a su rey? Por supuesto que sí. Entonces, ya hoy hay que poner un poco en cuestión el que las fuentes históricas o cronísticas no son, esa no es la verdad o una visión de la verdad, no solo. Tienen una carga enfática, retórica, tienen un relato que entra en diálogo perfecto con el literario. No creo que haya que dar una prioridad absoluta a las primeras frente a las segundas, que son más estetizantes, etcétera, etcétera. También las crónicas están afectadas por eso. Ya no podemos entender como los clásicos que la historia era la verdad y lo otro era la poesía, la imaginación al poder. Ni siquiera eso es así. Incluso una filmación de unas guerras, como las vamos viendo ahora, la forma de televisar, de filmar,
el punto de vista que toma la cámara es muy distinto si estás en un sitio o estás en otro, en un bando o en otro. O sea, ni siquiera la cámara es objetiva, mucho menos entonces un relato historiográfico. Gracias. Creo que si no me apuro, esto se vuelve un problema. Pero a ver, usted tiene una preocupación que la dejó muy clara, ¿no? Hay que pensar en un tema que permita que le sigan dando seguimiento el próximo año, ¿no? Bueno, yo tengo una propuesta, un poco con la idea de lo que preguntaba Christopher, ¿no? Sobre las consecuencias de los primeros 10, 20, 30, 50 años del encuentro y su impacto desde el punto de vista del simbolismo religioso, la conversión, la occidentalización y el tema de la resistencia. La vieja idea de Robert Ricard, ¿no? Cuando publicó su gran obra La conquista espiritual, generó toda una literatura historiográfica, tanto en Europa como en América, acerca si de veras la conquista de América y la conquista de México podría ser mucho más contundente en términos de la llamada conquista espiritual. Pero la conquista espiritual implicó nuevamente el discurso etnohistórico y etnoantropológico y arqueológico de que las manifestaciones de la resistencia y de la occidentalización de los mesoamericanos bajo el dominio español tuvo muy variadas manifestaciones, ¿no? Este historiador Serge Grusinski, ¿no? Publicó un libro muy polémico sobre la famosa guerra de imágenes, ¿no? Y de cómo el proceso de occidentalización mesoamericano ya bajo el dominio español generó más bien fenómenos de resistencia que no es lo mismo que aculturación, es decir, hay un proceso de occidentalización, pero la mirada indígena quedó intacta, ¿no? Es una hipótesis. Entonces, podríamos a lo mejor pensar en un coloquio donde la pregunta crucial del coloquio sea, ¿es que hubo realmente una conquista espiritual de México, de la Nueva España? ¿La Nueva España fue el laboratorio de una conquista espiritual? ¿O habría que polemizar ese concepto? ¿Habría que enterrar la idea de Robert Ricard y irnos a una dimensión distinta de resistencia, occidentalización? Yo creo que ese puede ser parte de un debate interesante, ¿no? Porque si finalmente aquí descubrimos y nos damos cuenta que el encuentro de Cortés y su alianza con Malinche y todas las consecuencias que eso tuvo, no solamente para la caída de Tenochtitlan, sino para el nacimiento de una nueva sociedad, pues estamos hablando de conquistas simbólicas y de una serie de guerras que en el fondo fueron guerras mesoamericanas. Y por lo tanto, la conquista, estrictamente hablando, no es un término realmente contundente para la historia del nacimiento de México. México no es un país que nace de una conquista, sino que nace de un proceso de conversión, de adaptación, donde la mirada de Cortés acaba siendo una mirada mesoamericana. Entonces, si esto pasa en el laboratorio de la guerra y de las conversiones, la pregunta es, entonces la conquista es más bien un acto simbólico, es una conquista espiritual, porque esto es lo que justificó de parte del imperio, ¿no? Después de que se crea el virreinato, la idea de que entonces hay que establecer el dominio indirecto. ¿Y cómo se ejerce el dominio indirecto del imperio en el caso de México y el Perú? A través del gobierno espiritual. Pero la pregunta es, ¿el gobierno espiritual, que tenía doble mano, la jurídica y la política, realmente fueron procesos de conquista espiritual? A mí me parece que por ahí iría un debate verdaderamente serio. Y eso yo creo que le puede dar chance a usted de que le digan allá arriba, suena interesante, ¿no? Sumarme a la pregunta de Onofre. Yo, bueno, soy más parco que los investigadores, pero yo sí creo que la reflexión de los próximos 10 años, que hay un vacuo, digamos, muy grande entre el primer virreinato y estos 10 años, que sería del 20 al 30, donde efectivamente Cortés no nada más se fue a vivir a Cuernavaca. La idea de, van a decir que soy un necio, pero la idea de cómo de México sale la primer gran globalización en los barcos que manda el 2027 de la bahía de Zihuatanejo
el Día de Todos los Santos a las Indias y se va generando esa primer gran globalización alimentaria. Hay esa visión que aquí hemos hablado de Cortés, el capitán, Cortés, el erótico, Cortés, el literato, Cortés, el diplomático, Cortés, yo creo que el empresario y lo que vio para poder mandar esas expediciones que cambian lo que ahorita conocemos como globalización. Hay también, pasa en ese momento donde hay un vacuo en la historia, ¿no? Después ya vienen los virreyes, como dicen en España, que yo creo que es la gran envidia, desconocer todo lo que pasa y nunca darle sus lugares a los que les dieron tierras. Y esa envidia y ese desconocimiento, hasta analfabetismo, se puede decir que no sepan, el embajador no sabía que la fabada asturiana eran frijoles con puerco, piensan y lo absorben como de ellos. Y yo sí creo que los productos que México le ha dado al mundo es un orgullo. Yo estoy siempre por el tema, como bien me hicieron, como me lo remarcan, la cicatrización. Cuando uno se siente orgulloso de sus orígenes, sean hispanos, chinos o de donde sean, y que se sienta mestizo, si uno es lo que come, el mundo es mestizo. Y yo sí creo en temas mercadológicos para que este coloquio siga vivo, hay que tomar todas las aristas para que sea muy atractivo. Yo me sumo, mi proyecto salió de este coloquio, salió del coloquio que organizó Cristian, y lo digo, fuera de mi expertise como pintor, él cuenta con mi apoyo, Onofre. La conclusión le queda al doctor Duverger. Antes de dar la palabra a Onofre Sánchez Menchero para la conclusión del coloquio, me gustaría concluir esa mesa. Antes de concluir, me gustaría responder a nuestro amigo Christopher, que tenía una obligación y tuvo que salir, porque estamos al límite de su tiempo, pero la pregunta que pasó durante la primera década, solamente una palabra, en 1528 hay un pleito armado por los enemigos de Cortés. ¿Y cuál es la acusación de sus enemigos? Cortés no construyó iglesia, ninguna iglesia. Lo que eso nos habla de la visión de Cortés. Quería instalar una sociedad mixta, mestiza, de manera suave. Entonces, eso es la verdad. No había iglesia en 28. Y el primer convento franciscano finalmente fue el de Huejotzingo, 1532, y la Guadalupe un poco antes, lo que significa que durante prácticamente 10 años hubo realmente, todavía siguió el mundo mesoamericano vigente, vivo. Entonces también es uno de los misterios de la conquista, y tiene razón, toda la razón Christopher. Nunca se habla de este momento porque es un momento incómodo de ver a Cortés conquistador dejando la sociedad indígena vivir. Entonces eso era la respuesta. Y ahora me gustaría decir una cosa. Los historiadores no son jueces, no tienen que opinar, sino proporcionar los hechos, buscar los documentos que permiten asentar los hechos, analizar los contextos, dar a entender. Es la lógica de la razón. Por otra parte, el arte tiene la libertad de buscar su inspiración en la historia. Lo vimos durante esos días con el ejemplo de la música y de la pintura.
Del mismo modo, la creación literaria puede apoderarse de la verdad, la puede proteger, la puede transmitir. Lo vimos a través de varias ponencias. Pero de hecho, el arte se caracteriza por su libertad y por eso no es historia. Corresponde a la lógica de la emoción. Ambos constituyen la cultura y debemos defender las dos lógicas, la de la razón y la del corazón. Es un honor para el coloquio cervantino haber podido ser el crisol de una reflexión inédita, mezclando los dos enfoques. Un crisol de intercambios dinámicos entre disciplinas, entre épocas, entre experiencias, entre sensibilidades. Creo que al público que ha podido compartir nuestros trabajos le resulta provechosa esa variedad de acercamientos. Formulo el deseo de que se prolongue este encuentro a través de proyectos de investigación, trabajos interdisciplinarios, descubrimientos y creaciones. A todos los coloquiantes les agradezco con infinita emoción. A todos, gracias, y al público, gracias. Pues yo nada más completando lo dicho aquí y agradeciéndole a Christian Duverger sus palabras y todo su apoyo y colaboración para que esto fuera posible. Y claro, les agradezco a todos su presencia, su confianza para con esa institución. Y nada más para recordarles la tarea, ojalá que el texto que leyeron o que dijeron, lo podamos tener con la idea de que a veces lo podemos publicar a fin de este año. Ahí se los dejo de tarea y les agradezco mucho. Y ya con esto se van a haber hecho, Cristian, 50 ponencias de los 4 coloquios sobre el tema, que creo que va a ser una aportación importante institucionalmente, ¿no?, para México. Así que gracias.